La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner de nuevo en análisis un tema que es preocupación no solo en América Latina, sino en el mundo, este panorama complejo que se vive en lo político, en lo social, en lo económico, en materia de seguridad, con una guerra de Rusia con Ucrania, la invasión de los rusos, en América Latina amenazados por grupos delincuenciales, a las puertas de elecciones en países como el Ecuador y Argentina, con dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua y la más antigua en la región de Cuba, Colombia con problemas internos, con un fiscal, Francisco Barbosa, amenazado por enfrentar al presidente Gustavo Petro, en Argentina las elecciones, en Ecuador también el balotaje del 15 de octubre, en Estados Unidos también un problema complejo, difícil en lo político, dependiendo el Ecuador también por falla de las instituciones en nuestro país, por falla de la justicia, dependiendo también de la justicia americana y los procesos contra ex altos funcionarios del Ecuador, como el caso del ex contralor Carlos Polit, sentenciado en el Ecuador por concusión a 6 años y procesado al menos con 6 cargos en una corte del estado de Florida. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a 3 reconocidos personajes: el embajador Luis Gallegos, ex canciller, consultor e internacionalista; el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, académico y miembro del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar y Universidad Andina; y Jorge Ortiz García, escritor e internacionalista. Bienvenidos. Embajador Luis Gallegos, ¿cómo analizar, describir y procesar esta suerte de incertidumbre que se vive en América Latina y en el mundo por este panorama internacional? Miguel, muchísimas gracias por esta muy gentil invitación. Es un honor estar contigo y además acompañado de Alejandro y Jorge, mis buenos amigos. Yo creo que es un problema de dimensiones no solamente regionales, sino mundiales, que estamos frente a una situación que merece un análisis muy profundo de lo que ha ocurrido en los sistemas de gobernanza global. Como tú mencionabas, el tema de la democracia en general, yo creo que es un factor que tendrá que estudiarse, cuáles son las consecuencias de la pandemia. Yo me adscribo más a buscar una crisis a nivel global que afectó a todos los países del mundo, pero que además tuvo la particularidad de afectar a cada individuo. Y esto puso en riesgo sus vidas. Y todos conocemos personas que han muerto durante la pandemia y eso trajo también consigo una desesperanza, una falta de confianza en la gobernabilidad. Los gobiernos al inicio no sabían qué hacer con el problema, un problema que no se ha ido. Yo acabo de regresar de Nueva York y el equipo mío en Nueva York, 3 estaban con COVID. Esto no se ha ido todavía, pero las consecuencias globales de esta situación de insatisfacción con las instituciones, las instituciones generadas por en todos los países, sí hay un gran cuestionamiento para la eficiencia de la gobernanza. Yo creo que la democracia está en crisis a nivel global. La falta de institucionalidad la puedes demostrar en muchos sitios. Las manifestaciones se repiten en todos los confines del mundo. Tú ves una crisis política en España, ves un problema en Francia, de manifestaciones gigantescas en las calles de París, ves otro problema
en Israel. La extensión de las manifestaciones de desatisfacción con los sistemas de gobierno y liderazgo son comunes en el mundo. Y esto trae consigo, obviamente, un cuestionamiento a las instituciones que se han forjado. En este momento el mundo vive una crisis de globalización, vive una crisis en un sistema de gobierno en Estados Unidos, donde claramente ves que la próxima semana, si no aprueban las dos cámaras, no habrá recursos para que funcione el gobierno de los Estados Unidos. Ves un proceso de elección electoral en Estados Unidos extremadamente complejo. El partido republicano tiene control de la Cámara del Senado y hasta ahora no da curso ni siquiera a las designaciones de Biden para embajadas como la del Ecuador. Y eso ha estado allí prácticamente un año. Tienes problemas en lo que se refiere a este próximo proceso electoral americano, que en noviembre se definirá quiénes serán los candidatos, en los cuales el expresidente Trump tiene las mayores probabilidades de ganar la nominación del Partido Republicano. Al mismo tiempo, un cuestionamiento respecto a todo lo que se había armado en una estructura de globalización, acceso a mercado. Hoy en día vemos un retroceso en los procesos de globalización que son fundamentales para Ecuador por acceso al mercado. Ves un cambio estratégico en las posiciones de muchos países. Ahora nuestro mayor socio comercial es la China, cosa que no hubiéramos previsto hace muy poco tiempo. Y vemos en la interlocución con distintos gobiernos problemas que nos atañen como país, como la migración, que no se resuelven sencillamente porque incapacidad política de países como Estados Unidos, que no tienen una ley de migración desde los 70. Y los últimos intentos para tener una legislación sobre migración, que es un gigantesco problema para todo el continente y para todas partes del mundo por acceso a Estados Unidos, fue alrededor del 2011 cuando el senador Kennedy y el senador McCain, ya fallecidos, intentaron poner de acuerdo a los dos partidos. Son problemas como estos, de dimensiones globales, la migración, el problema del narcotráfico, en donde los países consumidores y productores tienen que buscar una solución con una iniciativa para buscar soluciones concretas a un problema que nos está desangrando en el Ecuador. Pero el Ecuador es un país de tránsito, no es el factor de la causa raíz de esto. Tú hablabas del tema de la seguridad en el marco de ello. Yo creo que los valientes policías y militares ecuatorianos están haciendo lo posible con limitadas capacidades, pero la solución al problema de la seguridad pasa por el desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay seguridad. Hay un índice de pobreza y exclusión en el Ecuador complejo, lo mismo en los países de la región. Hay un debate global sobre soluciones ideológicas desde la extrema libérrima, desde el extremismo libérrimo hasta el socialismo más a ultranza, pero están en la búsqueda de soluciones a los problemas y dilemas del mundo. Yo creo que este debate que nos va a ocurrir a nosotros en este interinazgo de 1 año y 8 meses, porque en realidad este es para mí un proceso parlamentario traído a un sistema presidencial ecuatoriano por los asesores que los trajeron en las constituciones de Venezuela y Bolivia, pero que fundamentalmente es un modelo experimental. O sea, y acabamos de ver, estamos asistiendo al problema de que esta medida, que era la disolución del Parlamento y las elecciones generales para invocar en el sistema parlamentario un nuevo gobierno, está fallando en España, que no logran consolidar gobierno ya varias semanas de intentos. El problema de gobernanza en el Ecuador en estos 18 meses va a ser complejo, no solamente por la realidad económica, financiera del Ecuador, inmerso en una situación de crisis y el fenómeno del Niño, y tú le puedes añadir todos los otros elementos que será difícil para quien gane las elecciones el 15 de octubre manejar el gobierno. Pero luego vienen 4 años adicionales, en donde estaremos en un periodo electoral prácticamente los 18 meses. ¿Qué capacidad de gobernanza y solución de los problemas tenemos en estos interinazgos y cómo nos ve el mundo en este proceso de transición que estamos viviendo los ecuatorianos? Bienvenido al doctor Alejandro Suárez,
embajador, director de la Academia Diplomática, académico y miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo ve este panorama que nos ha descrito el ex canciller Luis Gallegos, partiendo del panorama mundial a lo regional, esto que estamos viviendo con las amenazas por la inseguridad, la violencia, la delincuencia y también elecciones, y este modelo que evidentemente ha fracasado en América Latina, el del socialismo del siglo XXI? Muy buen día, embajador Alejandro Suárez. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias. Un saludo nuevamente a los queridos colegas, amigos del embajador Luis Gallegos y Jorge Ortiz. Yo quisiera hacer una referencia un poco más hacia lo regional, expresando mi acuerdo por lo que nos acaba de decir el embajador Gallegos. Yo diría que nuestra región, vive en un estado de confusión política en la que se ha dado un enfrentamiento fundamentalmente entre dos tendencias, ya lo sabemos. La que sigue el modelo del llamado socialismo del siglo XXI, que se manifiesta en contra de lo que ha llamado neoliberalismo y que promueve un muy fuerte papel del Estado, y la tendencia que propugna los postulados liberales con énfasis en las iniciativas privadas. Pero desde mi punto de vista, ese enfrentamiento no es precisamente de carácter ideológico. La nueva izquierda, al menos la que en nuestra región ha enarbolado el estandarte del socialismo del siglo XXI, no tiene sustento ideológico. Durante la Guerra Fría era posible identificar el enfrentamiento de dos modelos apoyados en elementos verdaderamente ideológicos, con doctrinas definidas, con planteamientos y posiciones hasta de naturaleza filosófica. Pero ese esquema se desarmó con la caída del muro de Berlín y con el fin de la Unión Soviética. Ese socialismo, ese comunismo que representaban sobre todo China y la Unión Soviética con sus países satélites, fracasó. Y a lo que estamos asistiendo ahora es a un forcejeo entre potencias por motivaciones de carácter económico y comercial más que político. Hay evidentemente un componente geoestratégico, pero en función de una hegemonía fundamentalmente económica, que por lo demás se ha planteado según códigos capitalistas. ¿Se podría decir acaso que ahora la poderosa presencia de China en el mundo busca imponer un modelo socialista? ¿Se podría afirmar que el agresivo expansionismo ruso responde a una motivación filosófica? Yo creo que no, de ninguna manera. El escenario es económico, los intereses son básicamente económicos. En nuestra región, el único caso de permanencia del comunismo fracasado es Cuba, en donde el modelo ha producido a un país en ruinas, que vive y se alimenta de la nostalgia de una revolución que ya debería figurar en el Museo de Desastres. El llamado socialismo del siglo XXI es una mala reproducción de aquel socialismo de la Guerra Fría. Creo que es una versión fraudulenta de algo que en algún momento respondió a formulaciones doctrinarias. No se trata de un proyecto político, es simplemente un proyecto de poder, de asegurar el poder y de perpetuarse en él. Ha tomado prestados, eso sí, algunos de esos gestos trasnochados del viejo socialismo, el culto a la personalidad, por ejemplo, con el que se rinde homenaje a carniceros sanguinarios como el Che Guevara, a quien se le sigue dedicando canciones rancias. Fidel Castro, Hugo Chávez en sus respectivos países son objeto de una veneración casi religiosa, como en su época lo fueron dictadores sanguinarios como Stalin. Pero lo grave de esta consigna pseudo-socialista es que al buscar sus líderes eternizarse en el poder, ha generado fraude, violencia y corrupción, ha pervertido a las instituciones, ha buscado la acumulación de todos los poderes y ha desfigurado totalmente la democracia.
Lo hemos visto claramente en casos como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua, inclusive Argentina. No ha vacilado con lo demás, y esto es aún más grave, en asociarse con el crimen. El narcotráfico, y esto es una verdad que no se puede negar, el narcotráfico ha llegado a ser la pareja ideal del autoritarismo. Venezuela es el ejemplo más claro. También el Ecuador lo sufrió. De manera que este creo yo, en términos generales, apreciado Miguel, queridos amigos, en términos generales, un primer comentario sobre lo que veo y cómo veo el panorama en nuestra región a la luz de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Bienvenido al escritor y periodista Jorge Ortiz García. ¿Cómo ve este panorama que deviene, como nos describiera Luis Gallegos y luego Alejandro Suárez, precisamente este panorama mundial con lo regional? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con nuestros países? Hay una crisis institucional, inseguridad, la violencia, la justicia que no funciona en medio de estas elecciones pendientes que generan incertidumbre. Jorge, muy buen día. Y buenos días, Miguel. Muchas gracias, Lucho. Alejandro, un abrazo para ustedes. A ver, yo creo que lo que está sucediendo en América Latina se lo puede describir como crisis y es parte de una situación de inestabilidad, de complicación en todo el occidente. O sea, todos los países que de alguna manera se fundamentaron, se organizaron en torno a valores democráticos, están hoy sumidos en situaciones de inestabilidad. En el occidente, yo creo que en general, en el occidente, que es un área libre donde la gente puede expresar sus descontentos, sus frustraciones, sus anhelos, sus disconformidades. La globalización generó muchas expectativas y también generó muchas frustraciones. Si bien la globalización en muchos aspectos fue enormemente beneficiosa para los pueblos, también generó expectativas más allá de las que podrían cumplirse en corto plazo. Y eso hace que el mundo, básicamente el hemisferio occidental, el sector que se fundamenta en valores democráticos, está lleno de perdedores de la globalización, de desencantados de la globalización. Esto se agrava porque es evidente que el capitalismo, que fue el sistema económico gracias al cual se incorporaron a la clase media, al consumo, a los mercados de masas, cientos de millones de personas en el mundo. En los últimos años, por una serie de factores, el último de los cuales es la pandemia, tiene dañado su ascensor social. El capitalismo permitía una amplia movilidad social, sobre todo hacia arriba, que gente saliera de la pobreza, del proletariado, se incorporara a la clase media, al consumo, porque el capitalismo es, con todas sus deficiencias, es el mejor asignador de recursos, el mercado lo es. Y entonces, este momento, con el ascensor social del capitalismo dañado, mucha gente pues se estancó. La posibilidad de ascender del proletariado a la clase media en general en el mundo está alterado, está deteriorado. No hay esa movilidad social que antes permitía el capitalismo. Hoy tenemos un capitalismo más financiero que productivo y eso ha afectado esa movilidad social. Todo lo cual ha llevado a que haya pueblos, no solamente ciudadanos, personas, sino pueblos enteros desencantados. Incluso la situación actual del mundo occidental, se lo define como un mundo con una democracia irritada. La gente está irritada, los pueblos están irritados, están disconformes, están prestos a la queja y al estallido, a lo cual se suman, por supuesto, las redes sociales, que lamentablemente la humanidad actual las está desperdiciando, porque en vez de ser un vehículo de comunicación efectiva, eficaz, rápida, diálogo, consenso, se han vuelto un canal de transmisión de odio, de rencores, de frustraciones, de malos sentimientos, y eso lo va recibiendo el ciudadano todos los días, esa carga enorme de malas vibraciones que vienen por las redes sociales, todo lo cual pues hace que esa democracia irritada se irrite un poco más cada día. Con todo lo cual pues, como por ejemplo Jaime Durán lo ha descrito con mucho conocimiento de causa y con mucha precisión, nuestros pueblos están votando, singularmente los de América Latina, por candidatos distintos. Es decir, la gente
traslada sus frustraciones, las descarga en la política. Los políticos son los causantes de esto, cree, y entonces trata de buscar líderes que se parezcan lo menos posible al político al uso, al político habitual, al que conocemos siempre. Y entonces empezamos a votar por candidatos distintos. Ocurrió en El Salvador con Bukele, por ejemplo, o ocurrió en Chile con Gabriel Boric. Está ocurriendo en nuestros países. Cada vez votamos por candidatos diferentes, no solo aquí, más adelante en este programa me referiré a otros casos, por ejemplo, en Europa, lo que acaba de ocurrir en Grecia, por ejemplo. Pero el momento que se vota por candidatos distintos y se apartan de las estructuras políticas tradicionales, de partidos asentados, de tendencias políticas claras, y votamos por algún candidato que llega a última hora, dice un par de cosas que entusiasman a las multitudes, lo que logramos es una desinstitucionalización. Y en esa desinstitucionalización ocurren dos cosas. Por un lado, ante la falta de instituciones sólidas, solventes, efectivas, eficientes, las mafias, los intereses torcidos, los intereses millonarios de, por ejemplo, el narcotráfico, tienen mucha capacidad para meterse, para ganar cada vez más espacios, para pervertir a las sociedades. Y por otro lado, por el mismo efecto de la desinstitucionalización, aparecen estos aspirantes a tiranos que se han agarrado de esta pseudo doctrina del socialismo del siglo XXI para tratar de tomar el poder en los pueblos, seduciéndolos, engañándolos y después eternizarse. Hemos visto este eternizamiento en Nicaragua, en Venezuela, donde gobiernos absolutamente fallidos, fracasados, que han lanzado a sus pueblos al éxodo, a la fuga. Sin embargo, están perfectamente atornillados al poder. Las posibilidades de que se caiga el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela es contrariamente a lo que indican el sentido común y la razón. Las posibilidades son ínfimas. Entonces, resumiendo y para terminar, para darle agilidad al programa, creo que en América Latina estamos viviendo una crisis que es un reflejo de la crisis del mundo occidental, de los valores democráticos, una crisis que se siente más en América Latina porque tenemos menos protección, porque tenemos un nivel de desarrollo económico y de prosperidad muy inferior a de los países capitalistas avanzados, de Estados Unidos, Canadá, los países del sur, asiáticos como el Japón, como Corea del Sur y por supuesto como todos los países de Europa Occidental cuyos capitalismos vibrantes y eficientes les protegen mucho más a esos pueblos de esta ola populista, antidemocrática, de esta crisis de los valores democráticos. En América Latina, países pobres donde el capitalismo nunca logró asentarse, donde la democracia nunca logró enraizarse, pues estamos sujetos a estos vaivenes que se reflejan en esta crisis actual. Ecuatoriano, frente a este panorama que se ha descrito de lo mundial a lo regional, ¿cómo enfrentar esta crisis institucional? Porque lo peor que le está pasando a la región y al planeta es esta suerte de incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos en medio de esta crisis institucional, la violencia, la justicia, elecciones pendientes que tenemos en algunos países como el Ecuador y Argentina, embajador Gallegos? Miguel, yo creo que es necesario sentarse entre los miembros y los grupos diversos de las democracias latinoamericanas a nivel nacional en el Ecuador a buscar acuerdos mínimos de sustentación de la institucionalidad de la democracia y de una visión de futuro. Hay una falta de capacidad de consensos, hay falta de capacidad de diálogo, de entendimiento. Yo veo un bloqueo por diversas razones. Unas pueden ser por intereses seculares, individuales, otros podrán ser de intereses ideológicos o de distinto tipo. Pero fundamentalmente veo la necesidad de encontrar acuerdos nacionales para enfrentar los problemas que tenemos. Mira, se avecina un fenómeno del niño que todos los días nos dicen que puede traer las mismas consecuencias que el fenómeno del niño hace 20 años
lo cual fue un decrecimiento del 7% del PIB interno. Esto significa una verdadera crisis que además destruyó la infraestructura, mucho de la costa ecuatoriana, costa, sierra y oriente, y que provocó una década de construcción que tenía para reparar lo que teníamos. Lamentablemente volvimos a construir los puentes en los mismos sitios que se llevó el fenómeno del Niño anterior. Yo sencillamente te doy un ejemplo. El calentamiento del mar está trayendo una serie de consecuencias sobre productos de exportación ecuatorianos de pesca, ya que el calentamiento está produciendo un aumento de las bacterias y las entidades de sanidad europeas y otros están alertando al Ecuador sobre la posibilidad de que sus productos no lleguen a los niveles de sanidad necesarios para poder vender en Europa. Estamos frente a este tipo de problemas y sin un acuerdo, sino en contradicción entre los grupos, sin un acuerdo parlamentario de ejecución, en un gobierno interino que tiene 18 meses para buscar soluciones a problemas dramáticos. Vamos a principiar a pagar la deuda que fue negociada con el fondo y otros temas, sin acceso a capitales frescos, casi con una nula inversión extranjera, en un país dolarizado que requiere fuertemente una inyección de dólares para mantener la dolarización. Todos estos son elementos importantes que requieren un acuerdo nacional. Y estos acuerdos nacionales solo pueden arribarse si la gente tiene la disposición de dejar de lado intereses seculares y sentarse a buscar el futuro de un país para sus hijos y sus nietos. Ahora, embajador Gallegos, para que haya acuerdos, consensos, se requiere la voluntad de las partes. Y hay sectores que quieren imponer, por ejemplo, su agenda de impunidad. El caso ecuatoriano, una agenda de impunidad. Bueno, no quieren otra cosa. Hay agendas que tienen intereses seculares, y eso es obvio en política. Pero lo que a mí me sorprende en muchos casos es que hay contradicciones respecto a la solución de los problemas. Los mismos grupos que promueven una solución se contradicen con otro. Y eso es la falta de capacidad de diálogo. Y no solo le ocurre al Ecuador. Yo creo que hay un diálogo de sordos en todos los países, como bien decía Jorge, en una crisis de democracia global. Yo creo que hay grupos que se han separado, que no logran acuerdos de mínima sustentación. El hecho en Estados Unidos es palpable. Yo creo que lo mismo ocurre en muchas de las democracias en Europa. Hablando del factor democrático, hablando de los sistemas que hemos generado de equilibrio de poderes y de las institucionalidades necesarias. Pero yo sí creo que es indispensable saber si tenemos un acuerdo sobre el tema de la judicatura ecuatoriana, que es un fundamento de la democracia. Si tenemos un parlamento funcional, si tenemos acuerdos en lo social, tenemos una pobreza de más del 50% en los sectores rurales. Tenemos que tener una reducción de la inequidad. Tenemos que tener una lucha integrada contra el narcotráfico, porque eso es lo que está alimentando la inseguridad y el desangre del Ecuador. Pero esto lo mismo está ocurriendo, y ha ocurrido en Colombia y en Perú. Entonces tenemos que tener acuerdos no solo regionales, sino globales para enfrentar el tema del narcotráfico. Pero obviamente estos son temas que tienen que sentarse a nivel ya de un acuerdo, de acuerdos mínimos de sus. Yo creo que a los ecuatorianos nos falta esa vocación de país, de buscar esos acuerdos que son posibles. Habrán minorías que no estén dispuestas al diálogo. Lamento muchísimo, pero este es el futuro del país. Imponer agendas es muy difícil, porque en un mundo cambiante las agendas cambian. No es lo mismo un sistema de gobierno de hace 20 años en América Latina o hace 20 años en Europa. Hoy en día se enfrenta a nuevas realidades, sistemas de comunicación instantáneos, lo que ha ocurrido con la prensa formal. Los periódicos han prácticamente desaparecido en el mundo, los periódicos de papel.
Hoy en día tenemos redes sociales que predominan en una lucha de fake news y de medias verdades y que tienen la impresión de estos temas. Con un problema demográfico grave en el Ecuador después del censo, porque estamos en un país que está decreciendo en población. Y esto no había sido tomado en cuenta por quienes hace 20 años pensaron que el Seguro Social se iba a mantener con los nuevos aportantes, y esto no va a ocurrir. Tenemos un problema migratorio tremendo, no solamente producto del ingreso de venezolanos a toda América Latina y 500,000 en el Ecuador, sino que en el Ecuador han salido más de 300,000 arriesgando su vida por el Darién para ir a Estados Unidos. Pero la crisis migratoria en Estados Unidos está estallando en todos los lados. Entonces, tenemos este tipo de problemas que necesitamos que las mentes más ilustradas del Ecuador, que aquellos que forman opinión, que a ellos que son los influenciadores del sistema político, se desvistan se quiten de sus intereses seculares y busquen un diálogo constructivo en democracia para buscar un futuro del país. Y en esto todos los sectores tienen que, los sectores empresariales, los sectores de empleadores, los sectores de empleados, todos los sectores de las organizaciones sociales. Si no se le hace integrado, si todos no están en la mesa, no va a haber acuerdos. Claro, daría la impresión, embajador Gallegos, que casi no hay élites ahora en el país y de todos los sectores, que no quieren comprometerse y que hay esta oleada, esta arremetida que busca impunidad frente a ese pedido que usted formula, acuerdos, consensos, que lastimosamente desoyen desde esos sectores, sino controlar las instituciones para lograr perdón, revisión e impunidad. Bueno, yo creo que hay ciertos sectores que seguramente estarán en esa agenda, pero yo creo que hay muchos más dentro de los sectores productivos, dentro de los sectores académicos, dentro de los sectores que forman opinión en el país, para buscar esas soluciones. Lo que yo creo que también ha ocurrido es que la gente más capacitada, la gente que más conoce de los temas, está en un distanciamiento de la realidad. Es como si no fuera con ellos. Y en una democracia no tiene que haber participación de todos. ¿No? Pero esto no es un fenómeno de crisis solo ecuatoriana. Como decía Jorge, es una crisis global de la democracia. Y esto nos lleva nuevamente a pensar los fundamentos. Tenemos que tener capacidad de generar documentos de política pública que la ciudadanía pueda presentar a los gobernantes. No que los gobernantes solamente presenten dentro de sus regímenes ideológicos o de su arquitectura de pensamiento, sino cuáles son las soluciones que la gente ve necesarias. ¿Dónde está el profundo Ecuador que está buscando las soluciones a estos problemas? En donde hay un distanciamiento con quienes gobiernan, donde parecería que hay un divorcio entre las realidades. Aquí tenemos un factor de poder explícito. Si no nos ponemos de acuerdo en una democracia para llevarla adelante buscando consensos y acuerdos, no tendremos una democracia viable. Y esto es fundamental, y esto es lo mismo ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un debate entre republicanos y demócratas que no se entienden, no se hablan, e inclusive que pueden paralizar el gobierno más poderoso de Occidente. Entonces tiene que haber una capacidad de superar esos escollos y buscar mejores soluciones para el futuro de nuestros países. Embajador Alejandro Suárez, quizás más allá de este buen deseo, este planteamiento que hace el embajador Luis Gallegos, de lograr acuerdos. Es que una sociedad sin acuerdos, ¿cómo salen? Así salió Francia del franquismo, salió Chile de la dictadura de Pinochet, con la concertación, el acuerdo en el Perú luego de la crisis del 2000. Pero aquí no estamos viendo incluso una degradación de los conceptos cuando en el Ecuador se dice que Venezuela es un modelo y que está en una mejor situación que el Ecuador. ¿Eso no es una degradación de una realidad? Sí, efectivamente, Miguel. Declaraciones como esas desfiguran la realidad, confunden, además de demostrar diría yo, un elevado nivel de
de ignorancia o de enajenación de la realidad. Yo quisiera suscribir lo que acaba de decir el embajador Gallegos, que me parece perfectamente atinado con respecto a la necesidad de los acuerdos mínimos. Y concretamente quisiera referirme al tema de la necesidad urgente de corregir el sistema de administración de justicia, obviamente en nuestro país, pero este también es un fenómeno regional, un fenómeno internacional, al menos regional. La justicia, la administración de justicia, que todos sabemos es uno de los temas más graves y más sensibles que estamos actualmente enfrentando. Recordemos que uno de los objetivos del proyecto totalitario socialista del siglo XXI ha sido controlar la administración de justicia. Y en ese afán se ha propuesto incorporar como jueces a individuos funcionales a ese propósito, obviamente. Esa clase de jueces, evidentemente, tiene que ser de escasos escrúpulos y de poca calidad moral. Y la grave crisis que ahora vivimos en el sistema de administración de justicia se debe en gran parte a la permanencia de esos magistrados. La penetración de los intereses del crimen en general y del crimen internacional en particular en la administración de justicia es evidente y tiene marcas políticas claramente reconocibles. La narcopolítica es una realidad, y una realidad dolorosa, pero innegable. La violencia es una de las herramientas a disposición de las estrategias socialistas. No es una ficción la agenda estructurada por el llamado Foro de Sao Paulo, establecido como una especie de think tank del socialismo del siglo XXI. Aparte de que este grupo está integrado también por representantes de grupos terroristas vinculados con el narcotráfico, su planificación tiene propósitos claramente definidos para expandir la violencia, para tomarse por asalto las instituciones e imponer regímenes antidemocráticos similares a los de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Entonces, volviendo al tema de los acuerdos mínimos y de lo que se podría hacer para corregir el tema de la administración de justicia, que es, creo yo, absolutamente prioritario, yo veo con satisfacción que en el caso del Ecuador, el candidato Daniel Noboa, que hasta el momento pues tiene las mejores perspectivas y los mejores números para ganar la presidencia en las elecciones que se vienen dentro de algunos días, pues uno de los anuncios que ha hecho el candidato Noboa es precisamente el de llamar a una consulta popular, uno de cuyos puntos será precisamente la reforma del sistema de justicia. Ojalá sea así, ojalá sea así. Creo que es algo que reclamamos casi dramáticamente todos los ecuatorianos. Ahora quisiera volver al escenario regional, a lo que está ocurriendo y a lo que ocurrirá en el futuro. Creo que las perspectivas actuales en la región se ven especialmente interesantes y pueden quizás de llegar a concretarse en realidades, revertir al menos en parte la preeminencia relativa que hoy tiene la tendencia socialista. Pensemos en el caso de Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, que es especialmente llamativo, con un discurso irreverente, atípico, arrolladoramente crítico con la política y los políticos de su país. Milei ha logrado los niveles de adhesión que muy probablemente le van a colocar como el nuevo presidente de Argentina. Argentina, cuyo pueblo al parecer está fatigado de esa curiosa religión que es el peronismo, y además ha sido golpeado por una situación económica crítica provocada por los erráticos regímenes de los Kirchner. Es interesante también el caso de Milei. Ustedes han visto y escuchado las propuestas, los planteamientos de Milei no son planteamientos demagógicos
Milei no está haciendo ofertas de subsidios, de dádivas, al contrario, está anunciando la supresión de subsidios y está invitando a que se trabaje, y él basa su proyecto en el trabajo de todos los argentinos. Luego tenemos al presidente chileno, Boric, que a pesar de su confesión izquierdista, no se ha alineado totalmente con los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Más bien ha sido crítico de algunos de ellos, ha puesto distancia. Ahora, claro, por lo demás, el pueblo chileno creo que le ha marcado claramente la cancha a su presidente, si es que podemos utilizar ese término, al rechazar, por ejemplo, un proyecto de constitución socialista que constituía una réplica de la que aquellos aventureros españoles elaboraron para Venezuela, para Bolivia y también, desafortunadamente, para el Ecuador. En este momento, como ustedes saben, hay otro grupo constituyente en Chile que está elaborando una nueva constitución, pero ese grupo es un grupo que ha surgido de un proceso en el que tuvo un triunfo indiscutible el sector derechista. En México, aparentemente está mostrando fortaleza la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, que, como ustedes saben, es de tendencia opuesta al actual régimen socialista de López Obrador. No está clara todavía la perspectiva en México, pero al parecer la adhesión, o más bien los niveles de adhesión a la señora Gálvez están creciendo. Y luego estamos viendo en Colombia un creciente rechazo al presidente izquierdista Petro. Y en el caso de nuestro país, que creo que también es muy interesante y vale la pena resaltar, ya son 2 los gobiernos consecutivos, que han puesto distancia con el socialismo del siglo XXI. Y si las predicciones se cumplen, si es que las encuestas aciertan, el próximo régimen será nuevamente uno que no estará en esa línea socialista. Todo esto quizás podría significar el inicio, viéndolo desde una perspectiva optimista, y yo quiero hacerlo así, todo esto podría significar el inicio de una saludable transformación en nuestra región. Una transformación que quizás deje atrás de una vez por todas esa mitología socialista malsana que ha agravado la pobreza y ha alentado la corrupción. Tanto el embajador Gallegos como Jorge Ortiz hablaban de esta nueva, quizás una nueva mentalidad que hay en nuestra región, que está impulsando la preferencia del electorado, sobre todo del electorado joven, hacia nuevas figuras, que ojalá surjan como verdaderas opciones válidas. Vuelvo con Jorge Ortiz. Jorge, ¿es posible articular acuerdos, consensos en medio de este juego de intereses? Porque hay sectores políticos que llegaron al poder y que añoran volver al poder, porque tienen cuentas pendientes con la justicia, que buscan impunidad, como es el caso ecuatoriano, en donde no resulta un serio obstáculo para lograr este buen deseo, que el mundo, la región, nuestro país, logre acuerdos, logre consensos cuando aparecen este juego de intereses. Yo no soy optimista en ese sentido, Miguel. Creo que es muy difícil. Entiendo que los embajadores, obviamente por su profesión de diplomáticos, siempre piensan en el diálogo y obviamente ese es el camino correcto. Por ese camino deberíamos transitar. Pero lamentablemente yo creo que en América Latina, y yo diría que en buena parte del mundo, este momento el camino del diálogo está cerrado. Yo hice un diagnóstico inicial desde mi punto de vista. Creo que hay una crisis de los valores, hay una crisis institucional. Históricamente los cambios de siglo, las épocas de quiebre de los siglos ha sido muy desestabilizadora.
lo ha sido prácticamente cada cambio de siglo y sobre todo en este que hubo además un cambio de milenio. El año 1000 también fue una época de enorme turbulencia, de enormes cambios, de enormes incertidumbres en el mundo entero. Este cambio del pasar de la segunda a la tercera, al tercer milenio de la era cristiana no tenía por qué no generar esas turbulencias, esas incertidumbres. Y yo creo que hoy tenemos como consecuencia de esa inestabilidad, de esa incertidumbre que generó el cambio de época, tenemos una radicalización política en el mundo entero. Estructuralmente vemos que se está formando una internacional de las autocracias, una internacional del totalitarismo. La encabezan China y Rusia, por supuesto, que eran países que han tenido una relación difícil, generalmente tensa, áspera, y que hoy están trabajando muy cercanamente, y junto a ellos están prácticamente todos los sectores políticos en el mundo entero que no creen en una democracia participativa, que la ven como un sistema caducado, que ya expiró, que ya no tiene futuro en el mundo, que no resuelve los grandes problemas, y que al contrario, que acentúa las divisiones, la corrupción social, como dice constantemente el presidente Vladimir Putin, al permitir por ejemplo, la igualdad entre los sexos, el matrimonio igualitario, todo ello lo ven pues como una degeneración que es propio de las democracias representativas. Entonces, esta internacional de las autocracias, esta internacional del totalitarismo, está operando muy fuertemente en el mundo. No solamente están ahí Rusia y China, están una serie de países que participan en eso. La extrema derecha europea, el socialismo latinoamericano del siglo XXI participa en esa lucha antiliberal, tratar de destruir las democracias liberales. Y claro, cuando hay unas visiones del mundo tan contrapuestas, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, no hay ni siquiera posibilidad de diálogo. El diálogo puede existir cuando se está dentro de un ámbito de acción. Los sectores democráticos que están entre el centro derecha y el centro izquierda pueden dialogar y pueden llegar a acuerdos, pero cuando hay un sector que está completamente fuera de la democracia, que no cree en la democracia, que abomina de la democracia, que le parece que la democracia es un sistema caducado y decadente, es imposible el diálogo. Aquí en el Ecuador, para meterme un poco en el tema que tú pusiste constantemente a lo largo de esta hora, Miguel, en el Ecuador hay un sector político, el correísmo, que tiene una adhesión de 1 de cada 3 ecuatorianos, 33%, que no cree en la democracia, que se vale en la democracia para llegar al poder y, como lo hizo Correa, quedarse todos los años que sean posibles. Y ya lo han dicho muchas veces, ellos tienen un proyecto político a largo plazo en el que parte de ese proyecto político es la concentración del poder, eliminar muchas de estas, lo que antes los marxistas llamaban las características de un sistema burgués, pluripartidismo, de elecciones libres, periodismo independiente, todas esas sutilezas burguesas que tanto despreciaban los marxistas y que hoy los socialismos del siglo XXI desprecian también, desprecian en los actos, aunque en palabras no lo dicen. Lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Venezuela, lo vimos aquí durante los años del correísmo. Entonces yo creo que el diálogo es absolutamente imposible. Lo que hay que confiar es que los pueblos poco a poco vayan comprendiendo que esos sistemas, el sistema democrático con todas sus deficiencias, sigue siendo, como dijo Churchill, el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás. Sigue siendo el mejor de los sistemas, el único que permite a los seres humanos vivir en libertad, vivir en dignidad, superarse, trabajar, esforzarse. Hay ganadores y perdedores, desde luego. Hay que tratar de que los perdedores de la democracia sean los menos posibles y que el Estado se preocupe de atenderlos de manera que nadie vive en una situación degradante, humillante. Pero ese es un ecosistema que ha dado prosperidad al mundo, básicamente a lo largo de un siglo y muy singularmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Jorge, en ese contexto, ¿será que Venezuela está en mejores condiciones que el Ecuador como para comparar y decir que vamos a eso luego de una diáspora de más de 7 millones de venezolanos que huyeron? No, pues esa es una tontería que dijo la señora González. Yo creo que si ella
pensaba antes de hablar, parece que no es su costumbre, parece que primero habla y después intenta pensar, no sé si lo logra, pero si es que ella pensaba antes de hablar, no hubiera dicho semejante disparate. Es evidente que el Ecuador, con todas sus deficiencias, ineficiencias e insuficiencias, está menos mal que Venezuela. Venezuela está definitivamente en una situación crítica, son 23 años de un régimen, casi 24, del régimen chavista, que lo que ha hecho es esa diáspora, ese éxodo de millones de personas, un sistema opresivo controlado por mafias militares y mafias de narcotraficantes, donde se ha eliminado todo el derecho a la libre expresión del pensamiento. Entonces, que la señora González haya dicho que Venezuela está menos mal que el Ecuador es un disparate monumental. Decir que el Ecuador está peor que Venezuela es un disparate de la señora González. Venturosamente el correísmo, que yo espero que pierda las elecciones esta vez, venturosamente tiene gente que dice muchas torpezas que les están complicando la elección. La señora González pues ha dicho una serie de disparates que han puesto a muchos ecuatorianos a pensar si tienen las suficientes neuronas como para ser presidente de la República. Cada vez que habla el señor Arauz, también dice una serie de tonterías. Y en los últimos días, según me han contado quienes tienen la paciencia de ver las redes sociales, lo cual yo nunca hago, parecería que a Rafael Correa también le han pedido que se calle, porque cada vez que hablaba inyectaba odio, generaba rencores, venganzas, divisiones, y claro, la gente empezó a decir, no, pues cállese, y parece que le han pedido a Correa que se calle, lo cual pues es bueno. Espero que pierdan las elecciones, espero que tengamos un gobierno democrático, que Daniel Noboa, si es como parece el próximo presidente, tenga la visión, la lucidez, el talento, la asesoría suficientes como para hacer un gobierno sensato, que no gobierne un año y medio, sino 5 años y medio con una reelección de por medio, y que termine de liquidar ese sistema, el correísmo, que impide cualquier diálogo, cualquier entendimiento, porque el correísmo lo hemos visto. El correísmo ha difundido la idea que si no manejan, no gobiernan ellos, el país es ingobernable. Si no gobiernan ellos, el país es inmanejable. Y entonces se dedican a obstruir, a ponerle piedras en el camino al gobierno, incluso al gobierno que salió de sus entrañas, al gobierno de Lenín Moreno también le pusieron piedras en el camino, porque Correa quiere ser el que maneje él por su propia mano, por manos de terceros, directamente el poder. Yo espero que con 5 años y medio de un gobierno estable, tranquilo, democrático, lúcido, inteligente, no como el que tenemos, podamos pues superar el correísmo y que el Ecuador vuelva a tener un debate político intenso, sí, pero racional, civilizado, de ideas, inteligente. No esta confrontación brutal que desencadenó Correa desde que se volvió figura nacional en la campaña del 2006 y presidente del 2007, en que dividió al país, lo fracturó, impidió esto que con tanta conocimiento de causa reclaman el embajador Gallegos y el embajador Suárez: diálogo, entendimientos, acuerdos de mínimos. Todo eso es básico para una convivencia civilizada, para unas sociedades prósperas, democráticas y pacíficas. Pero mientras haya un sector que no cree en la democracia, que no cree en el diálogo, que no cree en el entendimiento, que cree que entenderse es claudicar, es transigir, pues será imposible, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países donde por este movimiento internacional contra las democracias liberales se han radicalizado y tienen sectores políticos que no creen en el entendimiento y en el diálogo, sino creen en la imposición y en el mando fuerte, el puño de hierro. Vuelvo con el embajador Luis Gallegos. Frente a este panorama que se ha descrito hoy, ¿cómo articular estas posibilidades de un diálogo, de concertación, de acuerdos y lograr recuperar lo que quisiera el ecuatoriano: certidumbre, instituciones más sólidas, hoy tan venidas a menos, enfrentar cambios en la justicia, no se confía en la justicia, y lograr seguridades para los ciudadanos? Miguel, yo creo que en el fondo, cuando tú preguntas a los ecuatorianos y muchas de las empresas que están haciendo las encuestas y preguntando a los ecuatorianos, coinciden en los lineamientos generales de los acuerdos que requieren para vivir. El primer problema es la inseguridad. Para todos los ecuatorianos que están cortando sus horarios de trabajo, la vacunación, el desangre diario de muertos en las calles,
Una de mis amigas decía el otro día que ha dejado de ver televisión porque la televisión desangra prácticamente comienza media hora de relatar los asesinatos que han habido en este país de todo tipo, que crea una psicosis enorme. Que ha afectado a todo, embajador Gallegos, incluso las clases no funcionan a plenitud en el litoral ecuatoriano, en el Guayas, que no vayan a asistir a clases cuando ya no tenemos el peso específico y fuerte del COVID. Tienen que recurrir en condiciones complejas porque no tienen internet o no tienen computadora. Pero la inseguridad en el Ecuador es un producto de un narcotráfico, de una delincuencia transnacional cuya responsabilidad está en las capitales de otros países del mundo. Los países productores, por un lado, pero los enormes millones de personas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que consumen. Tiene que haber un acuerdo global. Principiemos por decir qué es factible. Tenemos que tener un acuerdo a nivel de un marco global, de un tratado vinculante que solucione los problemas, porque nosotros solos, como ecuatorianos, somos un país de tránsito, ni productor ni consumidor, no lo vamos a poder hacer. Pero estamos sintiendo las enormes consecuencias de esa inseguridad. Pero esa inseguridad viene paralela a otros temas. Trata de blancas, armas, minería ilegal, una serie de otras connotaciones de delincuencia ilegal. El segundo tema que quieren los ecuatorianos es empleo. Empleo con dignidad. Empleo que pueda permitirles mantener a sus familias, educar a sus hijos, tener salud razonable. Esto es factible. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, yo no, me quedo admirado de que puedan salir y decir que el presupuesto no se ha ejecutado en un 75%. O sea, que el aparato estatal no pueda controlar una situación de esto. Yo creo que tiene que haber acuerdos para afectar el tema y reducir la pobreza, reducir la malnutrición, reducir todos los problemas que tenemos, que hace que una sociedad inequitativa se centre en la violencia. ¿Qué otras cosas quieren los ecuatorianos? Los ecuatorianos quieren tener vivienda. Y sale una contradicción que dice que hay 1 millón de habitáculos que no están llenos y que están desocupados en el país. Tenemos este tipo de contradicciones que requieren ser analizadas en el contexto para buscar estos acuerdos mínimos, que nos benefician a todos los ecuatorianos. Pero aquí hay un problema que tú mencionabas muy bien, y es la élite ecuatoriana tiene que también asumir su compromiso y su responsabilidad. Y esto no solamente estoy hablando de la élite económica o la élite empresarial, estoy hablando de la élite académica, de los más capaces, de los profesionales más ilustrados que aporten a las soluciones. Los gremios, por ejemplo. Los gremios. Que tengamos una política vibrante de democracia. Yo coincido que es un problema difícil, o sea, Jorge acaba de anotar. No, diálogos y consensos son difíciles en cualquier democracia en cualquier momento. Pero hay que partir de alguna iniciativa. Si nosotros seguimos en este desangre, vamos a solo agravar el panorama para las próximas generaciones. Esto no es una cuestión que podemos dejar de lado. Esto es un problema de Estado, es un problema nacional, de supervivencia del país. Y hay que tomarle con ese interés. No porque no leo los periódicos o no veo la televisión o no me interesa la cosa política, va a solucionarse. Tiene que haber una capacidad para hacerlo, una capacidad de razonamiento, de análisis que permite. Y también a poner de acuerdo a los actores internacionales que tienen impacto sobre nuestra realidad. O sea, hay una internacionalización de las variables ecuatorianas internas, con la migración, con el problema de la cocaína hacia Europa y todo lo demás. Pero también hay una serie de sectores internacionales que tienen impacto en el país. ¿Por qué no tenemos inversión? ¿Por qué el riesgo país es tan alto? ¿Cómo nos miran en el exterior? Porque lo que nosotros requerimos es inversión para mantener la dolarización. Necesitamos producir dólares para eso. Necesitamos exportar más y dar más trabajo a la gente. Las 10 temas, mejor salud, mejor educación, todos ellos son indicadores en los cuales los ecuatorianos estamos de acuerdo.
Ahora el tema es cómo nos ponemos nosotros como pueblo de acuerdo en la solución. Estos temas que plantea el embajador Gallegos, le pregunto, embajador Alejandro Suárez, quizás están en la mesa para procesarlos y resolverlos, pero vemos que el diálogo, el acuerdo, el consenso, siendo fundamental y debería estar en primera línea, pudiera ser sacrificado porque hay otros sectores que no quieren sino controlar la justicia, insisto, y que se dé paso a la impunidad. Puede haber acuerdos con esos sectores que presionan y que quieren esos objetivos. Miguel, yo creo que acuerdos con esos sectores son muy difíciles, a lo mejor imposibles, pero se puede lograr acuerdos con otros sectores, de manera de dejar de lado esta incidencia maligna que tienen efectivamente esos sectores antidemocráticos. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que nos dijo hace un momento Jorge Ortiz, excepto en una cosa. Jorge Ortiz es pesimista, yo soy optimista. Yo quiero ser optimista. Yo creo en la posibilidad de liderazgos frescos que superen las crisis políticas, que puedan llevarnos a superar las crisis políticas y que restauren sobre todo la ética, que restablezcan la fe en la democracia. Y esto lo digo porque yo siempre estoy muy en contacto con jóvenes, y yo doy clases en la universidad y siempre converso con los jóvenes y conozco las inquietudes de los jóvenes, me participan de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus perspectivas, y veo en ellos muy claramente la necesidad de salir de estos esquemas tradicionales a los que nos ha llegado una práctica política que desafortunadamente casi ha pervertido la democracia. Yo creo que los jóvenes están hartos de eso, y tratan de buscar nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Hay una cosa interesante, me pareció muy interesante hace unos días que escuchaba, y me parece que en tu programa, Miguel, entrevistabas al responsable de una de estas empresas encuestadoras, cuando hablaba de los resultados de una consulta específica a propósito de la corriente en el Ecuador, o más bien del tema en el Ecuador, del correísmo versus anticorreísmo. Hay un porcentaje muy alto de gente en el Ecuador que quiere salir de esta dicotomía tóxica, correísmo, anticorreísmo, y creo que a eso deberíamos apuntar, a eso debemos apuntar. Tenemos que salir de esta alternativa que no nos está llevando a ninguna parte. Obviamente, para salir de esa alternativa necesitamos, y creo que urgentemente, que el señor Correa salga de la escena política, que el señor Correa deje en paz al Ecuador, que vaya a disfrutar, que siga disfrutando de todo cuanto aprovechó en su corrupto gobierno, y que se quede con eso, que se quede tranquilo, que deje en paz al Ecuador, que salga del escenario político del Ecuador. Así creo yo, podríamos librarnos de esta dicotomía, que repito, es una dicotomía tóxica y que ya se la siente en el país. Y se la siente especialmente entre los jóvenes. Jorge Ortiz, ¿es posible esto que plantea el embajador Alejandro Suárez con una circunstancia? Sí hemos insistido en la necesidad de estos principios del diálogo, los acuerdos y consensos. ¿Se puede, a cambio de eso, sacrificar la justicia y dar paso a la impunidad?
Eh, sí es posible si es que, o uno puede creer que es posible si uno es optimista, como es Alejandro. Yo lamentablemente, y Alejandro tiene toda la razón, no soy optimista con respecto al Ecuador. Veo que estamos en una situación muy difícil y que la situación, en vez de atenuarse, se va agravando. Nos vamos acercando cada vez más al borde al borde del precipicio. Yo insisto en lo que dije antes, quizás no me expresé con suficiente claridad. Yo creo que el diálogo y los acuerdos son absolutamente imposibles mientras haya un sector que no cree en la democracia, sino que simplemente se vale de la democracia para tomar el poder y después destruir los mecanismos de la democracia. En los 10 años del correísmo vimos que la democracia solamente fue de apariencias. El señor Correa ganó las elecciones limpiamente, eso no cabe duda, pero después su gobierno fue profundamente antidemocrático, no había derecho a la libre expresión, no había auténtica, genuina división de poderes, no había pluripartidismo, no había ninguna de las manifestaciones verdaderas de la democracia. La democracia no son simplemente elecciones, no simplemente es ganar las elecciones, llegar al poder y gobernar después al buen aire, al libre albedrío de quien ha tomado el poder. Entonces no creo que hay ningún tipo de diálogo posible. Tú insistes en el tema de la justicia, no solamente es el tema de que ellos quieren apoderar de la justicia, quieren apoderarse de todos los aparatos, todas las estructuras, todos los procedimientos del Estado. No solamente quieren controlar la función judicial, quieren controlar la función legislativa, la función ejecutiva, quieren eliminar todos los contrapesos políticos, económicos, sociales que existen en los sistemas democráticos. Eso es absolutamente evidente. No lo pudieron hacer en su primer gobierno, no estaban dadas las condiciones internacionales. Hoy creo yo que están y cada día más dándose las condiciones internacionales para que desaparezcan los regímenes de derecho, las democracias como las conocemos, como las hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y para que más bien proliferen los regímenes autocráticos, dictatoriales, de largo plazo. Entonces yo creo que sí, que hay el peligro de que el Ecuador y otros países de América Latina caigan en eso. Hace 30 años hubiera sido inconcebible que esté pasando lo que pasa en Nicaragua y que el mundo entero lo contemple azorado, sí, con pena, pero que nadie haga nada, que haga lo que hace todos los días el señor Ortega y confisca cada vez más y abusa cada vez más y persigue cada vez más, les arrebata la nacionalidad a 200 personas por el crimen inaudito de oponerse al régimen sandinista y empieza a confiscar propiedades. No hablo solamente de la propiedad privada, a empresas, a industrias, sino que ya se apoderó, por ejemplo, de la Universidad Centroamericana, de todas las escuelas de fe y alegría de los jesuitas. Ayer o antes de ayer terminó el INCAE, este centro de ciencias agrícolas que ha sido famoso y útil en América Latina. Todo eso lo hizo. Hace 30 años no hubiéramos creído posible eso, no hubiéramos creído posible un régimen como el de Maduro, que gobierna de una manera tan brutal. 5.5 millones de personas han huido de Venezuela y están repartidas por el mundo buscando su futuro, el futuro de sus hijos. No hubiéramos creído posible. Hoy, lamentablemente, en el siglo XXI, con todo ese desajuste que suelen producir los tiempos finiseculares, en este caso ni siquiera finisecular, sino de final de milenio, todos esos desajustes han permitido que hoy sea concebible la idea de autocracias, la idea de gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Lukashenko en Bielorrusia, como el del señor, el de la dinastía Kim en Corea del Norte. Todo esto el entorno internacional es propicio para la destrucción de las democracias liberales, para el surgimiento de gobiernos antidemocráticos, de gobiernos dictatoriales a largo plazo, populistas, y eso que en el Ecuador todavía no lo estamos padeciendo. Podemos padecerlo si nos equivocamos en las próximas elecciones. Ese mismo problema pueden ocurrir, esa misma situación, ese mismo futuro negro puede llegarles a otros países latinoamericanos si es que no tenemos la prudencia de elegir bien, si seguimos que estos cantos de sirena nos abrumen, nos convenzan, y caigamos en las manos de estos autócratas que ofrecen cama, dama y chocolate, y al final solo dan cadenas, opresión y miedo. Grandes desafíos que tiene el planeta, que tiene la región, frente a este panorama que es evidente, genera incertidumbre. Y si la solución es lograr acuerdos, consensos, diálogo,
Eso es lo que debiera implementarse. Lastimosamente, no hay luces claras en la región y en el planeta. Yo quiero agradecer el aporte, las reflexiones que han hecho esta mañana el embajador Luis Gallegos, es canciller, consultor e internacionalista, el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, académico y miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el periodista Jorge Ortiz García, escritor e internacionalista. Muchas gracias, como siempre, el valioso aporte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, gusto de verlos, abrazos. Alejandro. Abrazo para ustedes. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.